Buenas tardes, mi nombre es Fernando Calderón, soy psicólogo de formación y lo que hoy les vengo a contar un poco es del modelo del cerebro triádico. Esto es para que ustedes lo puedan realizar en sus casas con sus hijos y puedan responder un test que ya lo vamos a ver a continuación. Pero para entrar en contexto necesito que entiendan lo siguiente. Nosotros hemos pasado, la evolución, digamos, de la investigación del cerebro ha sido de la siguiente manera. Partimos con un modelo monádico, que era una estructura única donde se estudiaba el cerebro y donde se veía una inteligencia general o global en las personas. Pero dejaba de lado en el fondo las otras habilidades que existían en el ser humano. Por lo tanto, cuando se empiezan a dar cuenta de que dejaban de lado esas habilidades, entonces descubrieron que había una forma distinta de evaluar, y eso era el modelo diádico, donde se dividía el cerebro en dos estructuras, ¿cierto? Que era el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, donde el hemisferio izquierdo estaba relacionado generalmente con todos los aspectos intelectuales del ser humano, y el hemisferio derecho estaba relacionado con los aspectos más emocionales, artísticos y de relaciones interpersonales. Desde ahí nacen entonces las inteligencias múltiples y la inteligencia emocional. Pero en la década del 2000, Valdemar de Gregory, que es un filósofo y doctorado en neurociencias, que ha trabajado también con la cibernética, se dio cuenta de que en el fondo el cerebro tenía tres estructuras. Él habla no de hemisferios, sino que él habla de cerebro izquierdo, cerebro derecho y cerebro central. Donde en el cerebro central, que es esta parte que ustedes ven acá que está más roja, ¿cierto? Dice que ahí es donde nosotros encontramos la mayor cantidad de habilidades operacionales, ¿ya? Entonces, no solamente él veía la parte intelectual o la parte artística en el ser humano, sino que también veía cómo las personas ejecutaban también o llevaban a la acción lo que de alguna manera se internalizaba de manera teórica. Por lo tanto, él decía que todas las personas, como los deportistas de alto rendimiento o los niños que presentan, por ejemplo, hiperactividad o que tienden más al movimiento, es porque han desarrollado más su cerebro central. Para esto, entonces, él crea un test que se llama el test de coeficiente triádico, que es el que yo necesito que ustedes puedan resolver en las casas con sus hijos, y que eso se lo envíen a la profesora al otro día para que ella pueda hacer después un mapa en el fondo de sus alumnos. ¿Por qué? Porque lo que él dice es que en el fondo nosotros deberíamos, cuando hacemos trabajo colaborativo, deberíamos sentar a nuestros estudiantes con un niño que tenga cerebro central, con un niño que tenga cerebro derecho y con uno que tenga cerebro izquierdo, para que entre los tres en el fondo se complementen y potencien finalmente el cerebro que está en subdominancia. Eso es como en el fondo, como modo introductorio. Entonces, ¿en qué consiste el test? Ya, el test entonces consiste en lo siguiente. Ustedes van a encontrar 17 categorías. Acá estamos viendo solo 6, pero son alrededor de 17, donde al lado de cada una de estas preguntas o afirmaciones aparece una figura geométrica, que puede ser un cuadrado, un triángulo o un círculo, ¿cierto? Dentro de esa figura geométrica ustedes deben puntuar desde el 1 como mínimo hasta el 5 como máximo. Por ejemplo, la pregunta dice: si veo o escucho algo, trato de observar bien, me preocupo de entenderlo bien. La idea es que frente a esta pregunta ustedes puedan puntuar desde el 1 al 5 en relación a lo que hace su hijo o hija, o si ustedes observan que esa conducta en el fondo se da con frecuencia o no, ¿ya? Como son muy chicos, la idea es que en el fondo lo puedan hacer ustedes con ellos, le vayan preguntando también. La idea es que puedan reflexionar frente a algunas preguntas y le pregunten si en realidad lo hacen o no lo hacen, y ustedes puedan poner el número dentro de esa figura geométrica. Y así se hace con con todas las preguntas que aparecen dentro de este test. Si se dan cuenta, entonces vamos a tener vamos a tener alrededor de 27 preguntas. No eran 17, sino que 27.
Una vez que se contesta el test completo, entonces ustedes deben hacer la sumatoria de cada una de las figuras geométricas. Se suma cada una de ellas y el resultado lo deben colocar en esta parte. Entonces, donde dice cuadrado, colocan la suma que les dio todos los cuadrados. Donde dice triángulo, colocan la suma de todos los triángulos. Y donde dice círculo, colocan la suma de todos los círculos. ¿Ya? La idea es que esto ustedes se lo puedan enviar a la profesora para que ella después pueda hacer su mapa y pueda sentar a los alumnos de manera complementaria. Ya, ahora entonces vamos a ver la interpretación de este test. Entonces, una vez que ustedes tienen ciertos los resultados, se interpreta de la siguiente manera. Si el valor va entre 28 y 34, lo que significa en el fondo que es bueno o es normal, ¿cierto? Entonces quiere decir que ese cerebro, ¿cierto? Está dentro de los rangos esperados. Es decir, hay un desarrollo cerebral adecuado con ese puntaje. Si el puntaje es mínimo, es menos de 9, ¿cierto? Entonces quiere decir que ese cerebro en el fondo está en subdesarrollo, es decir, las habilidades que ese cerebro tiene en el fondo no se han desarrollado por completo y habría que buscar algunas técnicas, ¿cierto?, para poder desarrollar esa parte cerebral. Y para eso en el fondo la teoría, lo que nos habla Valdemar de Gregory, es que cuando uno puede potenciar ese cerebro que está en subdominancia, es cuando podemos en el fondo compartir con otras personas que tienen los otros cerebros en dominancia. Cuando el valor va entre los 35 y los 39, indica que es tricerebral superior, es decir, ese cerebro está por sobre el promedio, es decir, habría más habilidades ahí o a las personas les costaría menos realizar actividades que estuvieran relacionadas con esa parte de su cerebro. Y si por último, si va sobre los 39, ¿cierto? Quiere decir que en el fondo indica una excelente forma de relacionarse con esa área cerebral. Por lo tanto, el cerebro izquierdo nos habla, ¿cierto? Nos sigue hablando de todas las operaciones analíticas, lógicas, matemáticas y de comprensión lectora. El cerebro central nos habla de la parte más operacional, de la ejecución, de los ejercicios, de las personas que tienden, por ejemplo, a hacer actividades más bien al aire libre, que les cuesta un poco más permanecer sentados o estar como en rutinas que impliquen más tranquilidad. Y por último, el cerebro derecho nos habla de todos estos aspectos más emocionales, sociales, artísticos. Con eso, entonces ustedes podrán ver cuál es el cerebro que tiene más desarrollado su hijo y por lo tanto saber cuáles son los que están en subdominancia y los que hay que potenciar, ¿ya? Y para poder potenciarlo, entonces ahí se deben desarrollar algunas actividades que vamos a tener dentro de la sala de clases y que en una próxima oportunidad podremos darle a lo mejor unos tips para desarrollar en casa. Bueno, damos las gracias entonces por su atención. Espero que este test lo puedan realizar en su casa con sus hijos y la importancia en el fondo de poder relacionarnos y poder en el fondo reflexionar frente a estas preguntas en conjunto con ellos. Los invitamos junto al equipo de formación a una nueva escuela para padres donde estamos trabajando temas bastante importantes. Ya tuvimos uno de habilidades parentales y educación positiva, así que atentos a la próxima escuela que será dentro de poco, probablemente ya volviendo de vacaciones, así que desde ya le agradecemos su participación y que se puedan comprometer en el fondo con la educación de sus hijos. Recuerden que el colegio es el que viene a reforzar la educación, pero los principales protagonistas dentro de ello son los padres.